por su asistencia. Y es una plática que tenemos pendiente casi desde hace como un mes y que por una o por otra razón se ha pospuesto. Pero bueno, pues vamos a comenzar. No voy a empezar hablando de la viruela específicamente, sino de otras cosas u otros virus. Pues en los últimos años nos hemos enterado y hemos sufrido la presencia de algunos virus que llamamos nuevos o enfermedades nuevas que en realidad pues no es que sean nuevas, sino que algunas las conocemos desde antes y nos enteramos quién es la causa, y otros sí son nuevos en la comunidad humana, pero no son nuevos realmente. Ya existían en alguna parte. Y acá vemos algunos ejemplos de esto, ¿no? Y nos referimos a ellos como microorganismos emergentes. Sí se está viendo mi presentación, ¿verdad? Ya ni les pregunté, pero bueno. Sí. Estos microorganismos emergentes se clasifican como tal cuando han aparecido, así como dice aquí este texto, por primera vez entre una población, o cuando su incidencia, virulencia o alcance geográfico han aumentado de manera drástica. Entonces hay diferentes tipos de agentes infecciosos clasificados como tal. Los factores más importantes que tienen que ver con esto, obviamente, tienen que ver primero con el agente infeccioso, segundo con el hospedero, nosotros, o si no, la población humana con alguna población de la que se trate, pero también con el ambiente. Ya sabemos aquí lo tradicional acerca de la tríada, de estos factores que tienen que ver con las infecciones y esta relación que existe tan íntima entre los agentes infecciosos, los hospederos y el ambiente, pero que nosotros en particular por nuestra actividad hemos modificado durante las últimas décadas. Esta actividad humana que tiene que ver con un montón de cosas sobre la pérdida de este equilibrio y que por lo tanto tenemos también una responsabilidad de que sigan ocurriendo y cada vez más frecuentemente estos procesos. Hablamos de estos tres tipos de emergencia básicamente. Una sería como esas enfermedades reemergentes o recurrentes causadas por nuevas variantes o mutantes, de las que conocemos muy bien, por ejemplo, la influenza, ¿no? Como paradigma. Otro caso son estas enfermedades causadas por agentes infecciosos recién descubiertos, pero que nosotros ya conocíamos, es decir, ya nosotros sabíamos de esas enfermedades, pero no sabíamos que eran causadas por agentes infecciosos, pero aún así se clasifican como agentes o virus o agentes infecciosos emergentes. Y por último, y quizá el más importante de todos, es este que es el causado por agentes infecciosos zoonóticos, ¿no? Y en el caso 1 tenemos sabido, por ejemplo, que la mayoría de los virus, que por ejemplo la mayoría de los que nos afectan como tal son los virus de RNA que tienen problemas para mantener su secuencia como tal y mutan mucho. Entonces una secuencia en su replicación durante la infección pues puede generar mutaciones, aquí representadas con estos triangulitos en este genoma, si esto fuera la representación del genoma, y cada vez que hay un ciclo replicativo, pues se van acumulando mutantes. Por ejemplo, aquí en otro ciclo, esta misma secuencia podría generar unas mutaciones en otro lugar, y algunas mutaciones pues se van añadiendo a las que ya existen, de tal manera que hay una generación de mutantes que van haciendo que, por ejemplo, nuestros sistemas inmunitarios sean cada vez menos capaces de poder combatirlos, aunque ya los conociéramos antes. Y esto básicamente sucede con los virus de ARN, pero también con algunos virus de ADN, que vamos a platicar al final de la plática sobre esto. Y algunos ejemplos, como ya mencionaba, son la influenza A, el dengue, el sarampión. Y en este caso solamente hago una nota muy especial porque el sarampión es un caso especial, ya que no necesariamente tiene que ver con su reemergencia con estas mutaciones, sino más bien con la falta de vacunación, porque todo esto debido también a campañas de estos grupos antivacunas que han hecho que ciertas partes de poblaciones, sobre todo en Europa, en Estados Unidos también, han hecho que haya reemergencia de un virus que aparentemente estaba controlado por la vacuna. Pero bueno, el otro caso son estas enfermedades conocidas
pero que no sabíamos sus agentes infecciosos cuáles eran los causantes, ¿no? Y esto también ha sido descubierto, han ido descubriéndose estas enfermedades también por el avance tecnológico. Ahora tenemos muchas más herramientas para poder identificar cosas que antes no, y podemos ir identificándolas. Y ejemplos de esto pues son el virus de la hepatitis C, que ya se sabía que causaba hepatitis o cuadros de cirrosis y cáncer desde hace muchos años, pero no sabíamos qué era lo que lo causaba. El descubrimiento de nuevos agentes infecciosos causantes de enfermedades respiratorias, como los metaneumovirus o los bocavirus, ¿no? Que ya en los últimos 20 años se han ido descubriendo estos y algunos otros agentes infecciosos. Pero quizá lo que más nos afecta son las zoonosis. Y esto es porque nosotros tenemos contacto con un montón de animales, ya sea animales domésticos, ya sea con nuestras mascotas o animales o animales de granja, pero también con animales exóticos. De repente, cuando invadimos zonas que no eran exploradas, que no estaban exploradas, pues hay poblaciones de animales con los que no tenemos contacto y con los que podemos también intercambiar poblaciones microbiológicas. Y por supuesto, pues la venta o la comercialización de animales silvestres o animales exóticos en lugares donde pues no deberían estar. Y acá pues tenemos ejemplos, bueno, antes de eso, un estudio que ya tiene bastante tiempo, pero que se ha ido también reforzando en los últimos años, es que la mayor parte de estas infecciones emergentes pues son zoonosis. Y estas zoonosis normalmente vienen de animales de vida silvestre, no de animales de granja, aunque también, por supuesto, existen casos. Los agentes infecciosos emergentes, pues podemos encontrar de distintos tipos, pero la mayor parte de ellos, o una buena parte, son virus y priones. Y de estos, la mayor parte son virus con genoma de ARN, ¿no? Estos virus con genoma de ARN, como ya mencionamos hace un momento, pues están sometidos a presiones también de los hospederos que hacen que sus genomas puedan mutar, ir acumulando estas mutaciones y entonces escapar, por ejemplo, a la respuesta inmunitaria o adquirir ciertas características que antes no tenían, independientemente de su capacidad o de su incapacidad para corregir errores durante la copia de sus genomas. Y bueno, acá están algunos ejemplos de zoonosis, como los causan el VIH, que es causante del SIDA, el virus de ébola, el virus de chikungunya y muchos otros más que como la epidemia esta de la que vamos a hablar hoy, también es una zoonosis, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una cosa por la que todavía no salimos en esta pandemia, que también es causada por una zoonosis. Estos coronavirus, de los que ya conocemos, pues son 7 con los que hemos sufrido básicamente, al menos de los que conocemos en la población humana. Algunos de ellos no representan un problema tan grave porque causan infecciones respiratorias leves, pero ya hemos sufrido una epidemia de SARS a principios de siglo, de MERS a partir de 2012, que no está transmisible, pero es altamente letal, y pues la que sufrimos actualmente, que es SARS-CoV-2, ¿no? Y que todas ellas ha documentado que tienen un papel importante los animales y a partir de ello hemos adquirido estas infecciones. Por ejemplo, esta epidemia, que es la epidemia del siglo, sabemos que este virus o un antecedente del virus directo, pues viene de murciélagos. Todavía no sabemos realmente cómo es que llegó hasta los humanos. Hay diferentes hipótesis. Una de ellas es que haya evolucionado dentro de los mismos murciélagos y pasado a los humanos, o que haya pasado a los humanos y después haya evolucionado de alguna forma, o que de los murciélagos haya pasado a algún animal desconocido, que todavía no sabemos cuál pudiera ser, y de ahí pasó a los humanos, o bien que hubiera tenido que ver, como ya sabemos, con el pangolín, a quien se le echó la culpa desde hace ya más de 2 años de que entró a la población humana. Por supuesto, este pangolín no tiene la culpa, pero pudiera ser el pangolín directamente una fuente para poder adquirir la infección, o bien también podría haber intervenido un animal diferente, ¿no? Esto todavía no está bien definido, sin embargo, sabemos que esto es una zoonosis. Pero bueno, pasemos un poco ya a este caso, que es la viruela, y que es otro caso de zoonosis, la viruela del mono, o la viruela símica.
Sabemos que la viruela pues, ha sido causante de grandes epidemias en humanos, y esta ilustración pues, nos dice mucho. Gran parte de la mortalidad que se generó durante la conquista de los europeos en Mesoamérica, pues tuvo que ver con la letalidad de esta enfermedad, y se calcula que murieron entre 5 y 8 millones de personas en esta epidemia, ¿no? Pero la viruela es una enfermedad que ya desapareció de la faz de la Tierra, y esto gracias esencialmente a la vacunación. Esta es una gráfica de la OMS, donde se puede observar el total de casos después de los años 20, y cómo después de los 70 ya no hay casos de viruela, fue disminuyendo. En el caso de México, que fue un país modelo para la aplicación de la vacuna y la desaparición de la infección, el último caso se registró en 1951. Y la OMS en general, ya de manera global, declaró su erradicación en 1980. Para los que fueron vacunados, la mayoría, bueno, las generaciones nuevas, pues no fueron vacunados, porque desde 1980 no se aplica la vacuna contra la viruela. Pues aquí hay un brazo de una persona que fue vacunada, por ejemplo, con BCG, que es la marca de arriba, y la marca de la viruela es la de abajo, así es que ustedes pueden revisarse para ver si la tienen. Si son nacidos antes de 1980, pues la mayoría debería de tenerla. Esta viruela, como ya mencionaba, no existe, ¿sí? La viruela humana. El 8 de mayo de 1980, repito, la OMS anunció su erradicación. Y el último caso confirmado en el mundo fue en 1977. Y esto fue gracias a la vacunación. La viruela humana y la viruela símica pertenecen a una familia que se llama Poxviridae. De manera genérica les llamamos poxvirus. Acá hay una ilustración, una micrografía electrónica donde se ven los viriones. Esta familia Poxviridae está dividida en dos subfamilias, tiene 22 géneros y 83 especies. Hay un género que se llama Orthopoxvirus, donde hay 12 especies. En estas 12 especies está incluida la viruela humana, la viruela del mono, el virus de la vacuna, y son virus que tienen genoma de ADN de doble cadena. Y acá vemos algunas imágenes. Aquí son unas reconstrucciones tridimensionales del virión. Es un virus relativamente grande. Y hasta hace quizá, ¿qué? 20 años, hasta hace 20 años se consideraba el virus de mayor tamaño que se conocía hasta ese momento. Ya con la emergencia de lo que hoy llamamos los virus gigantes, pues este virus ya quedó más o menos mediano o para abajo, ¿no? Porque hay virus de mayor tamaño. Puede llegar a medir 350 nanómetros, y acá vemos cómo está su superficie. Se dice que tiene como una forma de tabique, y si lo vemos aquí por transmisión, vemos que tiene una estructura interna. Este virus tiene una forma un poco extraña para lo que conocemos de los virus. Eh, su nucleocápside no corresponde con estas características típicas de un icosaedro o de una forma helicoidal, y se dice que tiene como una forma de una mancuernilla de esas que se utilizan en los gimnasios, o los que se utilizan para hacer pesas, ¿no? Y hay incluso de forma podemos encontrarla, o estructuralmente podemos encontrar algunas variedades en las que pueden tener una membrana o dos membranas particularmente, o incluso algunas pueden variar. Este virus, bueno, aquí no vamos a entrar mucho en detalle, simplemente mencionar que es otra vez, que es un virus de DNA, de cadena doble, de cadena lineal, y que su genoma es cerca de 200,000 pares de bases. Es decir, por ejemplo, si lo comparamos con SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 tiene 30,000 nucleótidos, es de cadena sencilla, es de cadena doble y tiene 200,000, es decir, es bastante más grande su genoma. Y es un poco extraño también su genoma. De repente, cuando vemos los genomas de los virus, encontramos algunas cosas raras. Y por ejemplo, a pesar de que es de cadena sencilla, en los extremos están ligados. Sí, es decir, no es como nuestros cromosomas, que también son de cadena doble, perdón, son de cadena doble, de cadena sencilla. Nuestros extremos están libres aquí al final. En este caso están ligados uno con otro, ¿no? Y bueno, esa es una característica muy particular de la que ya no abundaremos más.
Este virus, como es un virus envuelto, es susceptible, así como SARS-CoV-2, a agentes que pueden disolver grasas o lípidos. Entonces, normalmente son sensibles al alcohol. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos limpiarnos, así como con SARS-CoV-2, podemos utilizar alcohol al 70%, alcohol gel y lavarnos las manos, obviamente. Y ya hay evidencia de que este tipo de virus, los poxvirus, pueden ser inactivados con la mayoría de los agentes que se utilizan para desinfectar, como el etanol, ya lo mencionamos, el ácido peracético, el peróxido de hidrógeno, yodo, hipoclorito de sodio, etcétera. Esto ya está bien definido, entonces la forma en cómo podemos hacer este trabajo pues es muy común como SARS-CoV-2. Pero bueno, hablemos de la viruela del mono. Esta viruela del mono que no se recomienda más bien usar la palabra símica para referirse a ella, la viruela símica, es una zoonosis, aunque hasta el momento ha sido una zoonosis. No sabemos si realmente vaya a quedarse con nosotros, por lo tanto, posteriormente ya, a pesar de que se adquiere de animales originalmente, quizá lo vayamos a mantener en la población y entonces se mantenga de forma endémica. Entonces, esto lo podemos dejar por el momento, que es una zoonosis. La primera vez que se identificó, pues fue en 1958 en Dinamarca, en monos que habían sido enviados desde Singapur, y por eso es que se le denominó viruela del mono. Pero en realidad no se sabe cuál es su reservorio natural, pero se ha identificado en roedores y primates no humanos. El primer caso en humanos se registró en 1970 en un niño en el Congo y es endémico de África Occidental y Central y aparentemente pues hay brotes aislados fuera de África. Esto pues actualmente ya no es tan aislado como sabemos. Este es un mapa donde vemos las zonas endémicas donde se han reportado durante años brotes o casos de este tipo de viruela, y particularmente en la zona central de África y en el occidente. Aquí están algunas zonas, ¿no? En Nigeria y el Congo principalmente. Este es el mono en que se identificó la primera vez este virus, y por eso que se llamó el viruela del mono, pero sabemos que existen otros hospederos como estos que vemos acá. Algunos pues estos son roedores. Y el problema, particularmente en este año, apareció con unos casos. Acá hay un boletín de la OMS que apareció el 18 de mayo. Sí, pues tiene poco tiempo relativamente. Se notificaron casos, varios casos en el Reino Unido. Y obviamente esto, al ser también notificado por la OMS, pues todos los países empiezan a tomar ahí algunas decisiones y empiezan a informar. Este es el informe también, el aviso epidemiológico de la Secretaría de Salud del 24 de mayo, donde ya se nos informa qué es lo que está ocurriendo en algún país del mundo, en algunos países, qué es lo que se ha encontrado y qué es lo que sabemos y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, el 25 de junio, por ejemplo, ya con la Organización Mundial de la Salud emitió un dictamen sobre si esto podría ser una emergencia global. El 25 de junio había 3.040 casos en 47 países, lo cual no parece mucho. Pero si vamos viendo cómo se va desarrollando la epidemia, pues podría no ser tan sencillo el decidir por ejemplo, en este caso la conclusión fue que no constituía hasta ese momento una emergencia de salud pública. Y así se decretó, ¿no? Por parte de la Organización Mundial de la Salud. En este informe o en este análisis se dan algunas otras informaciones, por ejemplo, que la R sub 0 o R0 o el número de reproducción de esta infección es cercano a 0.8, es decir, es menor de 1. Y nosotros, o en general, en epidemiología se considera que un virus
puede generar una epidemia si el valor es de por lo menos de 1, es decir, que una persona infectada puede infectar por lo menos a otra. Si el valor es menor de 1, la capacidad de diseminación de esa infección pues es relativamente controlada. El periodo de incubación, bueno, aquí comparándolo, por ejemplo, con SARS-CoV-2, que las primeras valoraciones de la epidemia a principios de 2020, este valor de R0 fue calculado más o menos entre 2.5 y 3, es decir, que es bastante más alto. Y por eso también pudimos ver cómo es que podía diseminarse más fácilmente. El periodo de incubación calculado con los datos que se tenían de esta epidemia es de 8.5 días, con un rango entre 4 y 17 días, que es algo similar a lo que ya se sabía. El intervalo serial es de casi 10 días. Este intervalo serial se refiere a los síntomas que se empiezan a presentar en una persona que fue contagiada por otra persona, el tiempo que toman el tiempo que se toma en que aparezcan estos síntomas después de que aparecieron los síntomas de la persona que lo contagió. Entonces, más o menos nos ayuda también a establecer un plan de cómo podría esto irse diseminando, ¿no? En el caso del personal de salud se habían reportado algunos casos, pero básicamente los contagios fueron definidos como no ocupacionales, es decir, que fueron adquiridos en la comunidad, no por razón de su actividad profesional. Bueno, pero más recientemente, ya nos enteramos, el 23 de julio, se emitió otro comunicado de la Organización Mundial de la Salud en el que sí ya se define como una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Qué cambió acá? Bueno, aparte pues obviamente fueron el aumento enorme de la cantidad de personas o de casos ya bien definidos, que fueron más de 16,000 casos en 75 países, y hasta este día se habían presentado 5 fallecimientos. Aquí hubo una cosa muy interesante porque en realidad el comité de asesores de la OMS no llegó a un consenso. De hecho, la mayoría estaba con la opinión de que no debería ser una emergencia de salud pública internacional, pero el director tomó la decisión con la información disponible, con los comentarios y todo el análisis, de que se tenía que decretar una emergencia de salud pública internacional. Entonces, esto es algo extraño, es algo diferente de lo que ha ocurrido en los últimos años, en las que se ha llamado a una emergencia internacional. Los datos para este momento, en general, la R0 ya se calcula más o menos en 1 o poco abajo de 1, pero hay ciertos países que presentan R0s más altos, y aquí están algunos de estos. Por ejemplo, en España es de 1.8, en Reino Unido de 1.6, en Portugal de 1.4. Y bueno, el periodo de incubación, pues más o menos sigue siendo como se ha visto. El intervalo serial, pues sigue igual. Entonces, estamos observando una epidemia global en desarrollo, aunque pues, es un desarrollo más lento por ejemplo, de COVID, ¿no? En México también, obviamente, aparecen ya los avisos epidemiológicos. Bueno, después de la denominación por la OMS como un problema global, pues se saca el 24 de julio, al día siguiente, un aviso epidemiológico donde ya hay algunos cambios respecto al anterior. Y hay un sitio que ustedes pueden consultar, bueno, todos podemos consultar, es público, que es viruela.salud.gov.mx, donde se habla de distintas cosas, entre ellas se da información a la población general, pero también hay un apartado para profesionales de la salud donde podemos descargar estos documentos que tienen que ver con estadísticas, con datos, pero también con recomendaciones para el manejo, el tratamiento, la prevención, etcétera, que debemos de tener los profesionales de la salud. Entonces les recomiendo por ahí que lo consulten para diferentes cosas. Esto es una gráfica global de los casos hasta el 5 de agosto, es decir, hace 3 días. Podemos observar básicamente que la mayor parte de los casos pues están en Estados Unidos, pero principalmente en Europa, aunque ya está distribuido por muchos países.
Y aquí en color naranjita se observan las zonas nuevas de emergencia de este virus, y en azul se observan los casos en la zona endémica. Sigue habiendo casos en la zona endémica, los cuales se suman a la epidemia que está ocurriendo en todo el mundo. En México, hasta esta fecha, había 91 casos. Aquí vemos la gráfica de casos acumulados. Y si vemos, pues no hay forma de cómo no ver que esto va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Hasta el 7 de agosto, es decir, el día de ayer, había 28,731 casos confirmados de viruela símica. Y en este sitio, por ejemplo, también lo pueden consultar, se va actualizando la información todos los días, y vamos viendo qué pasa. En el caso de los fallecimientos, hasta el día 2 de agosto, no está en esta página, es un documento de la Organización Panamericana de la Salud, habla de 10 muertes, la mitad de ellas en países donde no había habido este tipo de viruela, y la otra mitad en las zonas endémicas, que se consideran endémicas hasta ahora, ¿no? Que es en África. Y en México, aquí vemos la curva de crecimiento, los casos acumulados. Estos datos son hasta el 31 de julio, donde están los 91 casos que mencionábamos. Entonces vemos que si hay cada vez se acorta más el tiempo en que tarda en crecer la curva. Si ven, al principio pues son varios días donde no hay crecimiento, y de repente pues empezamos a ver que estos días en donde no hay datos empiezan a disminuir y la curva empieza a irse para arriba. ¿Qué otros datos podemos observar acá? En este análisis o en esta página podemos encontrar también algunos datos de lo que se sabe, no en todos los casos se sabe, de dónde provienen estos casos, y básicamente, como vemos aquí, las zonas más oscuras, las teñidas con un azul más oscuro, pues son Europa y Estados Unidos, y es precisamente de Europa donde aparecen más datos de cómo se ha ido exportando la infección a otros países. Algo muy importante es esta distribución de edad y sexo en los casos. Y si ven, la mediana de edad es de 41 años, y si vemos aquí, pues básicamente la mayor parte están en adultos jóvenes, y bueno, otros no tan jóvenes, pero básicamente son hombres. El 98% de los casos son varones en todo el mundo. Por supuesto, también hay casos en mujeres, pero son muy poquitos, como se puede observar acá. Acá cabría preguntarnos qué porcentaje de estas personas están vacunadas contra la viruela humana, y pues obviamente si hacemos cuentas de 1980 para atrás, pues hay una proporción de la mayor parte de estos que son quizá menores de 40 años, pues vamos a encontrar que no estarían vacunados, aunque sí hay una proporción de personas vacunadas. En México también hay un reporte así como el de COVID, pero en este caso de la viruela símica. Es un informe semanal, y aquí están hasta el 1 de agosto. Este es el informe del 1 de agosto, y que hay 91 casos confirmados, como se puede observar aquí. Todavía había algunos que estaban por definirse, seguramente va a crecer esta cifra. Vemos el grupo de edad es similar a lo que veíamos en la otra gráfica. La mayor parte son aquí en adultos entre 30 a 39, 40 a 49, o de 20 a 49 más bien. El 92% son de sexo masculino. Y aquí está una gráfica de distribución de casos en la República Mexicana, ¿no? Y podemos observar cuáles son los estados que tienen una mayor cantidad. Pues obviamente aquí vemos a la Ciudad de México y Jalisco. ¿Qué podemos decir del cuadro clínico? Bueno, vamos a hablar de ciertas cosas, bueno, de varias cosas aquí sobre de la viruela símica. La ruta de entrada es la orofaringe, la nasofaringe o intradérmica. Principalmente se sabe entonces que es por contacto muy cercano. El virus se replica en el sitio de inoculación inicialmente, y luego se disemina a los ganglios linfáticos.
y se presenta una fase de viremia, es decir, el virus está circulando en sangre, es una viremia que llamamos primaria, y que conduce a que el virus se disemine hacia otros órganos. Y el periodo de incubación es entre 5 y 21 días, ya mencionamos más o menos la media. El cuadro clínico, podemos hablar de dos periodos. Uno, y bueno, todo el cuadro termina más o menos entre 2 y 4 semanas. Este cuadro clínico, hay estas dos fases. La primera es lo que se llama periodo prodrómico, que dura unos 5 días más o menos, que es cuando se presenta la fiebre, cefalea, linfadenopatía, lumbalgia, mialgias, astenia, y aparece una viremia secundaria. Posterior a estos días aparece ya la erupción, empiezan a aparecer las erupciones, es normalmente entre 1 y 3 días del inicio de la fiebre, y este exantema generalmente afecta primero la cara y se extiende después hacia el resto del cuerpo. El exantema inicia con máculas, evoluciona a pápulas, vesículas, pústulas y costras. Y en el punto del prodrómico, se podría pensar también, porque hay una linfadenopatía, aunque en este caso todavía no aparecen las erupciones, pero cuando aparecen las erupciones, una de las cosas con las que se puede confundir es con la varicela. Entonces se hace mucho mención sobre un poco el diagnóstico diferencial clínico podría ser por la aparición de linfadenopatía, que en el caso de la varicela no está presente generalmente. Si vemos esta línea temporal aquí en días, vamos a ver que en el periodo de incubación, que es este que ya mencionamos, que puede durar hasta 21 días, esta transmisión pues normalmente se lleva a cabo por fluidos corporales, material de las lesiones y objetos contaminados, y el virus ingresa a través de lesiones en la piel, que no siempre son visibles, pueden ser ahí algunas microlesiones, microabrasiones, pero también puede pasar por vía respiratoria o mucosas, es decir, por ojos, nariz o boca. Recordemos también que puede haber lesiones dentro de la cavidad bucal, y cuando nosotros estamos hablando también, estas partículas de saliva pueden llevar virus y pueden ser absorbidas por otras personas. Ya en la fase prodrómica, o también llamada fase de invasión en algunas publicaciones, aparece, como ya mencionamos, la fiebre, la cefalea, la mialgia, etcétera, la linfadenopatía, y posteriormente aparecen las erupciones. Estas costras, estas erupciones pueden durar normalmente hasta 21 días y es hasta que ya desaparecen o se caen las costras, básicamente, ¿no? La contagiosidad de los pacientes en este momento es importante saberlo. Se sabe hasta el momento que en el periodo de incubación la probabilidad de contagio es muy, muy baja o no existe, pero a partir de la presentación de los síntomas empieza a aumentar hasta que desaparecen las costras, ¿no? Entonces, aquí en esta curva se puede observar más o menos cuál es la probabilidad de contagio a otras personas. Y acá están algunas de las lesiones. Estas son fotografías tomadas en un trabajo publicado en 2004, que fue de un brote en 2003 en Estados Unidos, de esta viruela. Y aquí vemos algunos los puntos de inoculación. Esto fue a partir de jugar con animales, estos animales que son en realidad salvajes, son silvestres, pero que se pueden vender, que en este caso fue un perrito de las praderas. Los perritos de las praderas en estos casos tuvieron un punto clave porque son vendidos como mascotas. Y en la tienda de mascotas donde estaban estos perritos llegaron también roedores procedentes de África que estaban infectados. Estos roedores infectaron al perrito y cuando tuvieron contacto con las personas, pues por ejemplo aquí son algunos rasguños. Aquí se hizo la inoculación, se va viendo cómo está en el punto de inoculación la aparición de este tipo de lesiones y luego cómo se van diseminando. A las 24 horas podemos observar este tipo de lesiones, a los 6 días, a los 96 horas, luego a los 6 y a los 9 días cuando ya empiezan a aparecer las costras, ¿no? Esto es más o menos la forma en cómo se van desarrollando.
Si vemos esta gráfica bastante interesante, como a partir de la mácula aparece ya una pápula, una vesícula, una pústula y luego finalmente una costra, podemos ir viendo la evolución de estas lesiones. La mayor parte de todas estas lesiones aparecen en la cara, en las palmas y en las plantas de los pies, pero también pueden aparecer, como ya mencionaba, en la boca, pero se están observando también muchos casos de inflamación muy grave en genitales, ¿no? Pero también pueden aparecer en la conjuntiva. ¿Qué complicaciones puede haber? Las lesiones cutáneas se pueden infectar con otros agentes bacterianos, por ejemplo, y esto puede generar molestias y puede generar dolor y las cicatrices pueden quedar. Esa es más o menos la forma en cómo se forman las cicatrices en el caso de la viruela humana también, cuando en este caso de viruela también, normalmente son por infecciones secundarias. Puede haber afectación digestiva, deshidratación, bronconeumonía, que es quizá la parte más grave en este caso y que está asociada con los fallecimientos, la obstrucción de vía aérea por abscesos, encefalitis, sepsis también, que puede ser grave, la infección ocular, en algún caso puede haber riesgo de ceguera por las cicatrices que se generan después de la infección, y el fallecimiento está, digamos, en un 1 a 10%, y puede ser debido básicamente por la neumonía o por la sepsis, ¿no? Puede haber también acompañamiento de infecciones secundarias bacterianas. Aquí están algunas de las definiciones manejadas por la Secretaría de Salud. Caso sospechoso, persona de cualquier edad con una erupción cutánea o de mucosas, que es inexplicable, ¿no? No tenemos una explicación de por qué está, y se presentan algunos signos, como alguno de estos signos o más, junto con esto, que son cefalea, fiebre de inicio agudo, linfadenopatía, mialgias, lumbalgia y astenia. Y esto, sí, como mencionaba, puede ser que se debiera ya a una causa identificada. Puede ser la causa de estas lesiones, como la varicela, el herpes, el sarampión, el zika, el chikungunya, etcétera. Puede haber varias razones por las que puede haber este tipo de lesiones en la piel, pero en algunos casos incluso se ha observado que puede haber una coinfección con varicela, así es que también hay que tener en cuenta esto. Un caso probable, entonces vamos a ir viendo qué pasa con el paciente. Es un caso sospechoso. Es probable que si en los últimos días o en los 21 días previos pudiera haber tenido un vínculo epidemiológico, es decir, que hubiera estado expuesto a un caso confirmado o probable, en el que existió principalmente en contacto con la piel, o si hay lesiones cutáneas. Recordemos que para que haya una transmisión tiene que haber normalmente un contacto muy cercano. No es tanto como las infecciones respiratorias, sino sí tiene que haber un contacto, pero también puede ser el contacto con fomites como ropa u utensilios de uso personal. Se han documentado algunos casos. Si hay antecedente de viaje también a un país que en este momento tenga un brote, y un brote fuerte, por supuesto, porque ya hay casos en prácticamente todo el mundo. Los casos confirmados son solamente aquellos que, como caso probable, se pudo hacer una prueba por PCR, básicamente, o secuenciación, de acuerdo con los datos o los requerimientos del INDRE. Este diagnóstico, entonces, se puede hacer esencialmente por PCR en muestras de exudado, las lesiones cutáneas, preferentemente de líquido de las vesículas o pústulas. El aislamiento del virus no se recomienda por cuestiones de nivel de bioseguridad. Para hacer cultivo de este virus se requiere un nivel de bioseguridad de 3, que básicamente es muy raro encontrarlo, en México particularmente. Pero la manipulación y, por ejemplo, el diagnóstico, eso debería hacerse en un laboratorio de nivel 2, con el que pueden contar un laboratorio de análisis clínicos convencional, con los cuidados necesarios. Pero también se puede hacer identificación de anticuerpos, particularmente IgM, pero también IgG, mediante ELISA. Detección de antígeno viral, también hay algunas pruebas comerciales
Por supuesto, no hay disponibilidad en todas partes por inmunocromatografía parecida a la prueba rápida para COVID. Entonces, esto realmente muchas de estas cosas no están disponibles. Es mucho más fácil para los laboratorios hacer una PCR, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el INDRE pide que se hagan hisopados de 2 o 3 lesiones de cada paciente. Es decir, se tiene que tomar estas pápulas, vesículas o las pústulas o las costras en todo caso. Y en el caso de exudado faríngeo se pide, de acuerdo con los lineamientos del INDRE, solamente a los contactos que son sintomáticos de casos confirmados. Y todas las muestras se toman y se envían en seco. Es necesario aquí hacer un raspado enérgico de la lesión con un hisopo de material sintético, como dacrón o poliéster, colocarlo en un tubo estéril de policarbonato, no hay que usar de vidrio, y cada hisopo se tiene que poner en un tubo independiente para cada tipo de lesión o para cada lesión. Esto se puede refrigerar hasta enviar, y normalmente, o si vamos a esperar más tiempo, hay que congelarlo, o se puede mantener en refrigeración durante un tiempo, esto hasta 5 días, y el INDRE pide que se envíe en hielo seco, en un empaquetado triple, que es especial, ¿no? Que es lo convencional para mandar este tipo de muestras. Bueno, algunas medidas que es necesario tomar, por ejemplo, para hacer estas tomas de muestras, es tener un equipo de protección personal que ya conocemos por la pandemia de COVID-19, es decir, estamos protección ocular, preferentemente si vamos a hacer este tipo de raspado, la toma de muestra, una N95, ropa, bata, guantes, etcétera. Ya sabemos de qué se trata esto. Y obviamente la limpieza de superficies e instrumentos es muy importante. Ya mencionamos con qué tipo de solventes, qué tipo de sustancias. Y es ideal que los pacientes estuvieran aislados. Pero si no se puede este aislamiento, pues también hay una recomendación de la Secretaría de que estén en camas que por lo menos estén separadas 1,5 metros. Algo también importante es que para evitar una mayor diseminación de la infección en la población, es que hay que tener acciones de respuesta para proteger a los grupos vulnerables, ¿no? Es decir, personas inmunosuprimidas, niños, mujeres embarazadas que puedan estar en riesgo. Es decir, es muy importante el aislamiento y la identificación de estos casos, la búsqueda de estos contactos para para poder tratar de contener la epidemia. Bueno, existen tratamientos para la viruela símica, pues en realidad no hay un tratamiento específico para este tipo de viruela. Por fortuna, los síntomas suelen resolverse espontáneamente en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos no es mortal. Y es importante cuidar, eso sí, también la erupción, dejando que se seque o cubriendo con un apósito húmedo para evitar que se contamine. Y es importante evitar tocar cualquiera de estas lesiones, ¿no? Particularmente en la boca y en los ojos, también por lo que ya mencionamos, que puede causar incluso ceguera. Pero existen algunas opciones farmacológicas para el tratamiento. Esta es la buena noticia, ¿no? Por ejemplo, estos son fármacos desarrollados para tratar la viruela humana, pero aparentemente pues tienen actividad también, muy buena actividad, contra la viruela símica. Y están, por ejemplo, este que se llama Cidofovir, que es un inhibidor de la polimerasa, el Cidofovir, que es un profármaco de este Cidofovir. Este es suministrado por vía intravenosa, este es oral, y está el Brincidofovir, se convierte después dentro del organismo en Cidofovir y tiene actividad también, obviamente, contra la polimerasa viral. También hay tratamientos de inmunidad pasiva con anticuerpos específicos para poxvirus en general. Se piensa que pueden funcionar. También está el Tecovirimat, que es un inhibidor de la formación de viriones. Tiene una interacción ahí para bloquear una proteína viral que se llama BP37, que está involucrada en el empaquetamiento viral, en la formación de la membrana. Entonces, al hacer este bloqueo, pues se bloquea la infección. Por desgracia, estos fármacos no están disponibles a nivel global. No se estaba pensando que hubiera una emergencia por poxvirus en general, y la mayoría de los países pues no tenemos acceso a estos.
solamente algunos países desarrollados que tienen alguna reserva y que incluso esa reserva es limitada. Bueno, para la prevención, hay evidencia de que la vacunación contra la viruela humana puede prevenir o atenuar la viruela símica con una eficacia hasta del 85%, pero estos estudios tienen bastantes años, ¿no? Es decir, las personas que habían sido vacunadas en ese momento contra la viruela humana tenían no tantos años de haberse vacunado y por lo tanto quizá esta vacuna era activa de alguna forma. Se sabe que por lo menos esta vacuna humana, que las personas que han sido vacunadas con esta vacuna para la viruela humana, tienen una protección de al menos 20 años, ¿sí? Ahora, en los casos que se han visto, algunas de estas personas han sido vacunadas, están documentado. No tengo el dato, no he encontrado el dato realmente de la proporción de los casos que se han confirmado, cuántos estaban vacunados y cuántos no, pero sí hay datos de que hay personas que estaban vacunadas y que se enfermaron, y algunas de ellas tienen algunas lesiones graves. Bueno, entonces esto hay que considerarlo. La vacuna no se aplica desde 1980, pero sí hay vacunas disponibles también, tanto para la viruela símica como para la humana. El problema, nuevamente, es que no hay una disponibilidad global. La mayoría de los países no tiene acceso a estas vacunas. Y están acá varias opciones. Está la vacuna, por ejemplo, la última que vemos acá que es esta de Dryvax. Es una vacuna con la que se utilizó para la eliminación de la viruela humana, que básicamente dejó de producirse, y a partir de esta se generó una nueva vacuna de nueva generación que se llama ACAM 2000, que esta sí es la que se está produciendo. Estas dos vacunas están hechas con virus de la vacuna, que es otro poxvirus, y que son virus activos, es decir, son replicantes. Si se colocan en una persona pueden replicarse, por lo cual no pueden aplicarse de manera generalizada a todas las personas. Este tipo de vacunas no se pueden aplicar a personas que están inmunosuprimidas, tienen algún tratamiento inmunosupresor, personas embarazadas o niños. Tampoco se ha probado en niños. Realmente, como menciono, nadie estaba pensando que hubiera una emergencia por poxvirus, entonces los estudios clínicos estaban limitados y básicamente en mayores de edad. Hay otras dos vacunas. Esta probablemente no está disponible, o probablemente por el tipo de obtención tenga que reactivarse por la emergencia, pero es probable que no. Entonces, la que está disponible son estas tres, esta ACAM 2000 que ya mencionaba, pero hay otras dos que están hechas de virus no replicante, es decir, que no van a replicarse en el organismo y que tienen aparentemente una buena eficacia. Una es básicamente de venta en Europa, que es esta Invanex, y otra no de venta, que está distribuida en Europa, y que está esta que se llama Gineos, que es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas son más seguras para todo tipo de población. Así es que es probable que estas que se tengan que utilizar, ya se están utilizando para personas que pudieran estar en riesgo o que han estado en contacto con personas infectadas y que pueden tener algún problema de salud que permita o que uno piense que puede desarrollar más fácilmente un cuadro grave. Estas vacunas se pueden aplicar también a personas, como ya mencionaba, post-exposición. Se recomienda que estas personas que tuvieron una exposición con alguna persona que está confirmado que tenía un cuadro sugestivo de viruela símica, no más allá de 3 días de la exposición para que pueda funcionar. Recordemos que este virus tiene un periodo de incubación relativamente pues no tan corto, por lo cual nos permite poner esta vacuna y que la persona pueda responder con su sistema inmunitario y responder cuando se empieza a generar algún tipo de cuadro clínico, ¿no? Bueno, como mencionaba, es buena noticia que las haya, pero es mala noticia que no haya en todas partes. Entonces, en muchos países como el nuestro, tenemos que adquirirlas, tanto las vacunas, principalmente, yo creo que es lo más importante, es adquirir las vacunas más que los tratamientos, aunque también. Ahora, en el caso de personal de salud, que supongo que estamos aquí muchos precisamente por esto,
Hay medidas también publicadas por la Secretaría de Salud que se tienen que ejecutar. Obviamente ya sabemos, ahora que hemos trabajado con COVID, que algunas de ellas pues, son utilizar protección personal, ropa especial. Hay que apegarse a las precauciones estándar de contacto, gotas de atención ambulatoria hospitalaria. Es importante también que estar atentos a la aparición de síntomas los 21 días posteriores en caso de que hayamos tenido contacto con una persona o hayamos atendido. No debería haber una infección si tomamos las medidas adecuadas, pero todo puede ocurrir. No es necesario, de acuerdo con las sugerencias de la Secretaría o las indicaciones de la Secretaría de Salud, que el personal médico que haya tenido contacto sea sometido a una cuarentena. Y es importante entonces hacer el aislamiento del sospechoso confirmado en una habitación. Si, como ya mencionaba, si no hay esa habitación, como es muy común, pues es necesario tener a los pacientes en un área, pero separadas las camas por lo menos a 1,5 metros, para cubrir las lesiones, evitar que se puedan contaminar o que haya algún problema con ellas, pues se puede utilizar algún vendaje o cubrir. Ya mencionamos que es muy importante. Bueno, también el equipo personal, como se menciona acá, se recomienda utilizar N95, sobre todo también porque vamos a hacer una toma de muestra y se pueden generar aerosoles. El aislamiento de los pacientes debe ser hasta que se resuelvan completamente los síntomas. En el caso de la población general, pues se recomienda, obviamente, lavarse las manos de forma frecuente, todo esto ya lo hemos aprendido, cubrir nariz y boca al estornudar o toser con etiqueta, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos con personas que nosotros pensemos que están infectadas, pero en general es una práctica que podemos hacer. Cuando se esté físicamente cerca de un enfermo, usar una mascarilla médica, por ejemplo, si es nuestro familiar, que tenemos que interactuar con él, pues hay que tratar de cuidarnos. Es algo que ya hemos aprendido durante la pandemia también. La ropa, los utensilios, hay que lavarlos bien, utilizar detergente particularmente, agua tibia se recomienda. Es necesario, en algunos casos, pues desinfectar también los espacios donde se encuentra la persona infectada y evitar completamente el contacto con las lesiones, ¿sí? Si es necesario hacer algún contacto, pues tiene que hacer con guantes y después desechar. ¿Qué más? Si se tienen algunos síntomas, pues hay que acudir al médico y evitar el contacto con otras personas. Bueno, hablamos un poco de cómo apareció, de cuál es el impacto que está teniendo en todo el mundo, cuántos casos hay, qué podemos hacer, el personal médico, el personal en general, cómo es el cuadro clínico. Pero también es importante saber qué pasa con el virus, ¿sí? Este es un árbol filogenético y desde el principio se habla que hay 2 clados, ¿no? O 2 ramas dentro de esta clasificación del virus, de la viruela símica. Aquí en este árbol vemos todos estos nombres que se ven acá son secuencias de virus de la viruela símica. Y acá en esta otra rama están otros poxvirus, como que hay un virus de vacuno, un virus de conejo. Bueno, todos estos son son poxvirus. Y acá no me acuerdo de qué era, pero es de otro animal. Y acá están los virus actuales. Bueno, no actuales, son los virus de la viruela símica. Y acá se clasifica entonces en estos 2 clados que se han llamado de África Occidental y de África Central, y están separados como los vemos acá. Y también desde el inicio se habla de que probablemente, o de que con los datos que se tienen, virus de uno y de otro clado tienen un efecto diferente en los cuadros. Y que, por ejemplo, en el caso de este clado que está en África Central, el dato principal viene de un trabajo que ya tiene bastante tiempo en el que se reportaron 282 casos y que hubo pues una cierta mortalidad
básicamente en las personas que no estaban vacunadas con la viruela humana, es donde se presentaron los muertos, particularmente en niños, fue el 15%, y los vacunados, no vacunados, fue de 11%. Pero, entonces, estos datos de que probablemente los virus que pertenecen a este clado tienen una mayor letalidad vienen más o menos de estos trabajos. Sin embargo, en el caso de los virus que vienen del clado de África Occidental, básicamente los datos vienen de un trabajo en Estados Unidos en un informe de 2003, en el que la letalidad fue del 0%. Entonces, tampoco podemos decir tanto sobre que si la letalidad es mayor o menor, porque estamos considerando que son países y zonas completamente diferentes, con disponibilidad de recursos y atención médica diferente. Sin embargo, se sigue considerando que los virus de África Occidental tendrían una menor letalidad que los de África Central. Las primeras secuencias que se analizaron ya, la primera que se obtuvo como genoma completo fue un virus en Portugal, pero ya todos los demás se ubican en los del grupo de África Occidental. Ya mencionamos que hay varios muertos. En realidad, la proporción o la letalidad de la infección es muy, muy baja. Y entonces aquí son estas primeras secuencias, y ya vemos que hay algunas variaciones entre los virus que se han detectado en diferentes lugares, particularmente en Europa y en Estados Unidos. Entonces, hay algo interesante aquí que ocurre, porque uno esperaría, como mencionábamos al principio de la plática, que los virus de DNA como no deberían de tener tantas mutaciones. Tantas mutaciones como las que se han detectado. Entonces, hay cerca de 50 variaciones de un solo nucleótido del virus que está circulando, o de los virus que están circulando en este brote con respecto a brotes recientes de 2017, 18 y 19. Es decir, 50 son muchísimos, considerando que se trata de un virus con genoma de DNA. Esto es muy extraño. Acá está también el seguimiento de estas secuencias. Podemos ver, ahora hay una propuesta de una nomenclatura nueva, así como hay una nomenclatura para las variantes de SARS-CoV-2. Se propone ahora una nomenclatura para estos virus de la viruela símica en humanos. Y acá vamos viendo cómo se van llamando también A, B y A.1, B.1, etcétera. De hecho, la propuesta también está fundamentada por los mismos grupos dominantes de la taxonomía y del análisis genético y evolutivo de los virus de SARS-CoV-2, y bueno, la forma en cómo se están ubicando pues tienen cierta similitud. En esta gráfica, bueno, vemos un árbol filogenético de los casos que van secuenciados completamente en esta página, que es conocida como NextStrain, en el área, en la sección de Monkeypox, y vemos la distribución de estos casos actual, estas secuencias, cómo se van ubicando en un árbol filogenético, y abajo vemos el genoma completo, que son cerca de 200,000 nucleótidos, y las zonas que tienen mayor variabilidad genética, ¿no? Vamos viendo, mientras más altas están las barritas aquí, hay una mayor variabilidad genética. Hay algunas propuestas de cambio. Mencionábamos que están aceptados 2 clados dentro de esta especie de virus. Y actualmente se propone un clado más, que sería el clado 3. Ya se llamarían, para evitar, también es un llamado a cuestiones éticas y de discriminación, para no hablar de variedades con nombres propios de lugares, de países o de continentes. Se les va a llamar clado 1, 2 y 3. En este caso, en el clado 2 se hace una subdivisión que ya habíamos mencionado, y se abre un clado 3. Y en el clado 3 aparecen básicamente todas las secuencias que han estado causando infecciones en humanos desde 2017. Aquí están cómo se llamaban, o cómo se siguen llamando, pero la sugerencia es que ya no se sigan llamando estos clados África Central y África Occidental,
y el clado de África Occidental se abre en 2. Y en el clado 3 están estas secuencias circulando, que están circulando en humanos desde 2017. Se propone también que el virus cambie de nombre, que ya no se le llame virus del mono, sino que se le agregue la palabra humano. Sería como un virus del mono humano, bueno, un virus del mono, pero en humanos. En realidad, esto es en inglés, no sabemos cómo podríamos llamarle en español. Es una propuesta todavía, pero ya se empieza a utilizar la nomenclatura HMXB para referirse a este virus. Y obviamente, repito, es eliminar los nombres geográficos de los clados o de los linajes para evitar discriminación. El término de viruela del mono o viruela símica ya no se utilizaría. Vamos a ver cómo se acepta. Esto todavía está en discusión. Como mencionaba, los virus en humanos detectados de 2017, todos o la mayoría están en el clado 3. Y bueno, ya mencioné también que se van a empezar a llamar como A y B. Esto es algo que con lo que vamos a tener que convivir, así como hemos convivido con SARS-CoV-2 al hablar de las variantes. Bueno, este es un trabajo que todavía no está publicado oficialmente. Hay varios aquí, entre ellos este también. De hecho, los últimos que mencioné no están publicados en revista todavía. Están en evaluación, pero ya son públicos como prepublicación. Y este es otro muy interesante, que es el que se refiere a estas mutaciones que se han encontrado a partir de 2018-2019. Es decir, hay una variación muy alta. La tasa de mutación de los poxvirus como virus de DNA pues debería ser baja y en realidad serían como en general 1 o 2 nucleótidos por genoma, es decir, si considerando que el genoma es cerca de 200,000 pares de bases por año. Pero resulta que ha tenido cambios hasta de 50 nucleótidos durante los últimos 3 o 4 años de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y aquí vemos estos de 2022, aquí en el árbol filogenético se ven en esta rama y cómo están ya diferenciados de estos virus que circulaban en 2018-2019. Y aquí las esferitas que se ven acá de colores se refieren al número de mutaciones que se van acumulando, que en total serían alrededor de 50. Depende de la secuencia que se analice. En este trabajo, por ejemplo, se localizan 47 mutaciones. De estas 47 mutaciones, 42 tienen un patrón muy especial. Es decir, tienen este patrón que van de TC a TT y en el complementario serían de GA a AA. Y hay otras 2 de esas 47 que son del tipo GG, que va a AG, y CC, que va a CT. Es decir, hay una mutación aquí de C por T, una de G por A. Estas mutaciones tienen un patrón conocido. Y esto también llama mucho la atención porque tiene un patrón parecido al que ocurre por desaminación en los sistemas de mamíferos, en los humanos, por supuesto. Hay una reacción enzimática que ocurre de citosina a uracilo por medio de una desaminación en la que intervienen una serie de enzimas que se llaman ApoVec, particularmente ApoVec3, que las ApoVec son una familia de enzimas desaminasas. Y ApoVec3 tiene también, dentro de ApoVec3 hay varias enzimas que tienen una función de realizar mutaciones, básicamente, pero son mutaciones como si tuviéramos nosotros mismos un sistema para generar mutantes. Y aquí, por ejemplo, se podría generar una mutación en un RNA mensajero. Por ejemplo, una ApoVec podría ser una mutación dentro que nos generara un marco de lectura diferente del que da un mensajero normal a un mensajero modificado, porque estaría modificando su código. En algunos casos en muchos casos se ha confirmado cuál es la función de estas mutaciones. Algunas de esas mutaciones se sabe que tienen que ver también con una respuesta inmunitaria innata. Es decir, estos miembros de estas enzimas ApoVec3 están relacionadas con la generación de resistencia a ciertos virus. Y se ha estudiado bastante, o más se ha estudiado en VIH, porque VIH puede, después de pasar por células humanas, puede tener varias mutaciones que no se deben a errores propios del virus, sino a mutaciones a propósito causadas por algún miembro de esta ApoVec. Y estas mutaciones pueden generar un problema en el virus que puede también mantener
o reducir la infección. Es decir, puede ser, estas infecciones pueden ser nocivas para el virus, pero no necesariamente, porque pues esto puede ser aleatorio. Entonces, bueno, aquí están precisamente esta familia 3, que es APOVEC 3, tiene 7 miembros de citidine-desaminasas. Y entonces, lo que va ocurriendo es que esta citosina se convierte en uracilo y en algún momento este DNA puede ser degradado por un error, porque es considerado una anomalía, o bien puede ser copiado y durante el copiado, es decir, la replicación, este uracilo puede ser tomado como una timina y generar entonces una mutación ya en la progenie viral. Algo que no se sabía es que los poxvirus estuvieran sometidos probablemente, bueno, a actividad de APOVEC 3 particularmente. Y entonces lo que está ocurriendo es que nosotros mismos estamos haciendo que estas mutaciones se estén acumulando en estos virus que están circulando y por eso estamos encontrando una cantidad de virus con tantas mutaciones. No sabemos si estas mutaciones que se están generando pudieran ser benéficas para nosotros o para el virus. Podría ser que fuera para el virus y por eso es que está con una mayor frecuencia de la que habíamos visto antes, pero eso es algo que está todavía en estudio. E incluso esto que se ve acá es una hipótesis a partir de los patrones de mutaciones. Sin embargo, todavía falta que se confirme, aunque hay bastante evidencia de que esto es lo que está pasando. Bueno, esto lo dejo hasta acá. Esta es quiero terminar ya por aquí con un árbol filogenético. No sé si ya me extendí demasiado, pero quería dar un poco de toda esta información. Este es un árbol filogenético de un trabajo que tampoco está publicado todavía oficialmente en Estados Unidos sobre secuencias de este virus que es circulante en 2022, que están todas estas en rojo. Pero si se fijan, acá abajo hay otras 2 que están circulando en este momento en Estados Unidos y que están relativamente alejadas en el árbol de estas. Y estas 2 se parecen mucho a una que estaba circulando en 2021, pero en 2021 también hay una que se parece mucho a las que están circulando, a las que están en este lado. Esto lo que implica es que probablemente hay la introducción de este virus o de estos virus que están circulando, no todos tienen el mismo origen. Estos son los que se identificaron en Europa también y probablemente en Estados Unidos al menos puede ser que esté circulando un virus muy similar, pero que sí se puede identificar y probablemente es de otra fuente. Es decir, hay una variabilidad no solamente por el virus mismo que se está replicando en la población, sino que probablemente es otra introducción en otro momento de este virus. Algo que ya no puse acá, que acaba de salir a la luz, aunque todavía, como menciono, no está publicado también todavía oficialmente, es que se están haciendo los cálculos de este virus que está circulando, o la mayoría de estos que correspondería con este brazo, en qué momento fueron introducidos en la población humana, y al hacer una cuantificación por medio de este tipo de árboles, pero haciendo una estandarización por tiempo, más o menos se establecería que quizá fue en 2017 cuando apareció este virus en la población humana y ha estado por ahí en algunos lugares hasta que hubo un momento importante para su diseminación que logró que se pudiera tener este resultado actual, ¿no? Algunas preguntas que tenemos todavía es que si este virus puede adquirirse por vía sexual. Hay evidencia ya de que, bueno, se ha estado hablando mucho que tiene que ver aquí con la tercera pregunta de por qué se asocia con hombres que tienen sexo con hombres. En algunos lugares se habla de que la mayoría de estas personas son homosexuales o, bueno, tienen relaciones hombres con hombres y que podría ser exclusiva de ellos. Eso ya sabemos que eso no es cierto, ¿sí? En este momento, por razones específicas, que incluso no conocemos, la mayor parte de estos, como ya vimos, más del 90%, 90 y tantos por ciento, están en hombres. Y la mayor parte de ellos son en hombres que han tenido sexo con hombres. Y se piensa también que pudiera adquirirse por vía sexual. La infección, esto todavía no está confirmado completamente. Hay muestras que se han analizado de pacientes y en algunos artículos se ha identificado que más del 90% se puede aislar en semen. Y solamente hay por ahí que yo haya visto un artículo también muy reciente
publicado en New England, en el que pudieron aislar el virus de semen en cultivo celular, es decir, que podría haber un virus activo por vía sexual, pero no necesariamente tiene que ser por vía sexual el contagio que ha habido entre estas personas. Recordemos también que durante una relación sexual pues hay un contacto íntimo, físico, en el que hay rozamiento y puede haber esta interacción que es la necesaria para que se pueda llevar a cabo el contagio, ya sea por vía oral o por contacto con la piel, ¿no? Entonces es muy importante contestar algunas de estas preguntas también. ¿Es posible detener la epidemia antes que se vuelva un virus endémico? Es decir, no, lo ideal es que pensamos que pudieran aislarse todas las personas, darles el tratamiento, vacunar a las personas que pudieran haber tenido contacto y tratar de eliminarlo para tener un ambiente como el que teníamos antes de esta epidemia, pero no sabemos si eso va a ser posible o no. Eso va a depender mucho de la respuesta también de cada comunidad particularmente. Sabemos que nosotros como personas debemos tomar decisiones, pero también de las agencias o de las secretarías o ministerios de salud de los países para saber qué tipo de estrategias se están utilizando y se van a utilizar. Y también otra pregunta es por qué la letalidad de esta epidemia es tan baja respecto a las anteriores. Eso ya hemos visto que al momento había casi 30,000 casos y solamente había como 10, parece ser que son 11 fallecidos ya, al menos oficialmente. Entonces la letalidad es bastante más baja de lo que se había observado. Esto puede ser debido también a que la mayor parte de estos casos se han presentado en países que tienen mejores sistemas de salud y de atención que los países africanos en los que también se tenían estos datos, ¿no? Pues bueno, como conclusiones, pues creo que ya con estas preguntas también finalizo. Sí es necesario ver que hay un aumento continuo de los casos de viruela símica que ya vimos. La OMS pues ya la declaró como una emergencia global. La letal es aparentemente muy baja, la letalidad. Y las vacunas convencionales son útiles para su prevención, pero el problema es que no hay disponibilidad. Y existen fármacos efectivos también, pero no hay disponibilidad global. Y pues con esto termino. Muchas gracias. No sé si hay comentarios o preguntas. Perdón por Muchas, extenderme tanto. no, siempre es interesante escucharte. Muchas gracias, Gerardo. Eh, tenemos una pregunta del doctor Juan Carlos. Adelante, Juan. Perdón, si alguien quiere dejar más preguntas, por favor, levantar la manita o ponerlo en el chat. Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, una pregunta, y creo que se resalta muchísimo con respecto al número de casos, que son principalmente varones, que es un porcentaje extremadamente alto. La pregunta es esto: ¿tendrá que ver algo con la susceptibilidad de que te puedes infectar, principalmente cuando expresas mayor cantidad de receptores androgénicos? ¿Pudiera estar correlacionado a el factor hormonal en el caso de los varones? Y si esto fuera así, como sabemos, las mujeres pasan por fluctuaciones hormonales también androgénicas. ¿Pudiera también haber alguna temporada en las cuales las mujeres pudieran ser más susceptibles a infectarse? Hola, Juan Carlos. Pues eso no lo sabemos, pero es una pregunta muy pertinente. Sería importante saberlo, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que se tiene que investigar. En este momento se están abriendo todas estas líneas. Es algo que pensábamos que no podía pasar. Estábamos confiados en que la viruela, pues no hay, la viruela humana no hay, y que la viruela de este tipo, que es de tipo zoonótica, pues está localizada en ciertas zonas donde de repente puede haber estos casos, y entonces esto es lo que estas desigualdades son las que hacen que no haya tanto desarrollo científico en el mundo, ¿no? Porque mientras, en este caso, por las enfermedades infecciosas no sean un problema de salud para los países que tienen recursos para hacer investigación, pues no hay estas investigaciones. Entonces, cuando los países en los que sí tienen recursos para investigar empiezan a aparecer estos casos, como ya lo hemos visto con ébola, como lo hemos visto con estos últimos coronavirus que han aparecido, entre ellos SARS-CoV-2, pues es cuando empieza a haber estas posibilidades de investigar. Y eso creo que sería algo muy importante. Puede ser que tenga que ver también no solo el hecho de que
Por el momento se están encontrando la mayoría de los casos en hombres que tienen sexo con hombres. En general, las mujeres no representan un porcentaje importante para esta infección, o tan importante, y podría ser que tuviera que ver con lo que mencionas, ¿no? Y sería bastante interesante investigarlo. Sí, oye, y la otra pregunta, por ejemplo, en el caso de la letalidad, en las personas ahorita que han estado falleciendo, ¿hay algún porcentaje, o la balanza se está inclinando hacia un sexo o hacia el otro? No he visto realmente información, yo lo pregunto porque no lo sé. Es que de hecho, Es indiferente. perdón, algunos de estos datos particulares no están disponibles. Sabemos, por ejemplo, que hay cuántos fallecidos hay, sabemos el país, la fecha, pero supongo que en algún momento estos datos particulares van a ir apareciendo y se van a tener otros datos sobre qué es lo que pasa con estas personas. Yo supongo que todos son hombres, porque la inmensa mayoría son hombres. Algo que sí es interesante es que parece ser que 6 de esos 10 que se saben hasta esta fecha, hasta el 3 de agosto, me parece, mencioné que ya había un reporte en el que había 11, pero bueno, quedémonos con 10 oficialmente. 6 son de las zonas no endémicas y 4 son de las zonas que se consideran endémicas en África. La desproporción es muy grande, porque aquí habría que ver cuál es esa proporción de letalidad entre los casos que se han presentado en las zonas endémicas, que son mucho menos que las zonas no endémicas en este momento, y eso nos daría también una idea de que la letalidad no necesariamente ocurre por ser hombre o por ser tal, sino tal vez, o por tener cierta nacionalidad o ciertos condicionamientos genéticos, sino principalmente quizá por las condiciones sanitarias o de acceso a la salud en estos países, ¿no? Pero obviamente no puede uno descartar nada. Ok, sí, desde luego. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Perfecto. Tenemos también una pregunta de Carla Valeria. Adelante si quieres encender tu micrófono y si quieres también tu cámara. Hola, buenos días. Tenía la pregunta de en dónde se va a subir el video de esta presentación. No lo sé. Bueno, en un rato comentamos, si quieres, dónde ponemos la liga. Yo creo que en la página del CIBIOR para ver dónde se colgará. Muchas gracias. Bien, también tienes tienes varias felicitaciones en el chat, muy interesante y completo. Felicidades, excelente presentación. Y también tienes ahí unas preguntas. Una pregunta de la química Lidia García. ¿Personas que tuvimos viruela somos menos susceptibles? No lo sé. O sea, la respuesta correcta es no lo sé. Lo que sabemos de esta viruela es poco. Eso es lo que necesitamos saber también. Hay muchas cosas que no sabemos. Es posible que la respuesta inmunitaria que ya tuvimos contra una infección como viruela nos pueda ser útil. Pero es algo que sí, para responder, la probabilidad es alta, pero para responderlo necesitamos evidencia. Sabemos que cuando hablamos de ciencia tenemos que hablar de evidencia científica y podemos hablar también de hipótesis, pero hasta el momento no hay una evidencia que nos permita decir que eso ocurre. Y sobre todo porque no, en lo particular, yo no tengo acceso a los datos de los pacientes. En algún momento me imagino que va a aparecer, yo creo que ya no tarda tanto, algún seguimiento o análisis de los casos que ha habido, de algunos de los casos, para saber cuál es el estatus de vacuna, si algunas, qué tipo de personas se infectaron, si fue más grave, menos grave, si algunos ya si les había dado viruela, como en su caso, o no, y otras cosas, ¿no? Pero son cosas que en realidad desconocemos hasta el momento. Lo más probable es que esa respuesta que se generó por esta infección natural, pues todavía pudiera funcionar, pero es algo que no podemos definir completamente. Perfecto. También tienes otra pregunta de Mario Alberto. ¿Qué significa que la enfermedad se autolimita?
Bueno, nos referimos con eso a que la infección va eliminándose, dicen sola, no es que se elimine sola, nuestro sistema funciona y va eliminando y va respondiendo y eliminando el virus y corrigiendo todos los problemas que se hayan generado o bueno, los que se puedan en el organismo, ¿no? Eso es la autolimitación, es decir, antes, me acuerdo hace muchos años, cuando tenía clases, no me acuerdo ni en qué nivel, pero se decía, había muy pocos antivirales. Entonces, se decía que los virus o nos mataban o se morían solos. Eso decían, ¿no? Entre comillas. Eso significa que no había, pues, no había tratamientos específicos contra muchas enfermedades virales. Aún hoy no las hay para muchos. Y la cuestión era que a veces tenía que haber un curso natural de la infección porque no había forma de combatirlo. Y ese curso natural de la infección culminaba en que una persona podía morirse, lo cual no es deseable, o bien su sistema podía eliminar el virus, ¿no? Y más o menos a eso es a lo que se refiere que se autolimita. Por supuesto, actualmente ya hay antivirales para varias infecciones, pero faltan para muchas, ¿no? Gracias. A ver, tenemos otra de Giovanni Amador. Muchas gracias, doctor Gerardo. Gracias por mantenernos informados. Tengo 2 preguntas en la enfermedad en los animales. ¿Existe reportado que la enfermedad también esté mayormente presente en machos? Y si se presenta en hembras, ¿existe contagio vertical por lactancia? Perdón, mi conexión es inestable, casi no leo. Y que esto pueda reflejarse en humanos también. Muchas gracias. Es una pregunta excelente. En realidad no tengo yo esos datos. Sería bastante interesante esto ligado con lo que nos preguntaba hace rato el doctor Juan Carlos. Podría ser, pero en realidad yo no tengo esos datos, pero sería bastante interesante. Como mencionaba, en realidad, esta es una enfermedad olvidada. Era. Entonces, y como mencionaba, solamente empieza a mencionarse hasta que hay países que haya amenaza de salud para países que tienen sistemas de investigación con suficientes recursos, ¿no? Cuando empiezan a tener mayor importancia. Probablemente esto se tenga que regresar a hacer análisis retrospectivos de cosas que han pasado, volver a analizar cosas que se han pasado por alto y seguramente nuevos estudios también en animales para poder contestar esta pregunta. Yo lo desconozco. Perfecto. También otra pregunta de Mariana Caballero. Buenos días, muchas gracias por la información. Mi pregunta es con respecto a las defunciones asociadas a complicaciones respiratorias. ¿La población en riesgo se encuentra en ciertas edades y hay algún padecimiento que agrave el efecto de la viruela símica? Bueno, en particular se ha estado enfocado un poco a las personas que tienen alguna inmunodeficiencia, que tienen algún problema de inmunocompetencia. Y como también la mayor parte de los casos que se han presentado son en hombres que tienen sexo con hombres y también hay una prevalencia importante ahí de VIH, también se está enfocando un poco a esas personas con una mayor atención, porque probablemente tengan alguna susceptibilidad mayor por la infección por VIH, pero también puede ser por otras razones. Eso es algo que sí está considerado. Todavía no sabemos de más datos porque en realidad, como mencionaba, esta infección ha estado limitada y los casos que ha habido fuera de la zona endémica pues son pocos hasta ahora. Entonces, estos datos, como menciono, sería a mí me interesa mucho saber qué es lo que pasa, saber qué pasa con estos casos. Sería interesante ver una serie de casos o varias series de casos en lugares donde ha habido bastantes y saber qué ha pasado con ellos, ¿no? Y las personas que fallecieron, saber realmente cuáles son las complicaciones concretas por las que han fallecido. Se menciona mucho precisamente el compromiso también que se podría generar en el sistema respiratorio y que eso tiene que ver probablemente con los fallecimientos
y también con la posible intervención de otros agentes infecciosos como bacterias en el hospital cuando están ahí, ¿no? Pero es algo que no tengo el dato. Y bueno, te voy a leer dos juntas. Una es de Mariana Susana Navarrete, que dice, creo que se refieren a varicela más que a viruela. La viruela se radicó en México en 1950. Y otra más adelante, de Julio Uchín, te pregunta, ¿usted lo considera un virus de emergencia de salud pública internacional? Bueno, respecto al primer comentario, efectivamente, como ya habíamos mencionado, el último caso en México fue en 1951. A una persona que nació antes de esta fecha, es probable que pudiera haber tenido viruela. No, la persona que nos mencionó acá, no sé qué edad tenga, o bueno, puede ser que lo haya tenido en otro país, ¿verdad? Donde todavía había casos, porque el último caso que se presentó fue en los 70s ya en el mundo. Entonces es posible que si hubiera vivido en otra parte del mundo y ahora vive en México, podría haber tenido también viruela. Pero tal vez el comentario de María Susana Navarrete tiene mucho sentido, porque probablemente no le dio viruela, si es que estaba en México y es más joven, y haya sido varicela, ¿no? Con la cual se puede confundir también. Por otra parte, lo que me preguntan si es, ¿qué? Si considero que es un virus de emergencia de salud pública internacional. Exacto. Yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que tiene razón la OMS en llamar a hacer esto. Y lo que tenemos que hacer ahora es tratar de ponernos al día sobre qué es lo que está pasando y cómo tratar de evitar contagiarnos, ¿no? Y ya sabemos algunas de las cosas que hay que hacer. Para los gobiernos, lo que queda también es tratar de diseminar más esta información y también tratar de adquirir, por ejemplo, vacunas de emergencia. Es evidente que no necesitamos vacunas como las que necesitamos para SARS-CoV-2, que necesitamos todos, porque el nivel de diseminación de la infección es diferente, el nivel de emergencia es otro, pero sí se requieren vacunas en algún momento determinado, y sobre todo para personal que pudiera estar en contacto con enfermos y para personas que han tenido contacto, y evitar mayores riesgos, ¿no? Y tratar de eliminar estos focos y eliminar en lo que se pueda cualquier riesgo, ¿no? Entonces, estas son cosas que se tienen que hacer y por eso, digamos que la llamada emergencia de la OMS, pues no tiene otra cosa más que llamar la atención sobre esto, decir, esto está pasando, es importante, pongámonos a trabajar, es necesario tener ciertas cosas, pero la OMS pues no nos puede obligar a hacer nada ni nos va a solucionar nada. Todo eso lo tenemos que solucionar normalmente en nuestro país y con cooperación internacional, que eso sería muy importante, que sabemos que eso no existe mucho, incluso con SARS-CoV-2, con la pandemia de COVID, hemos visto que no hay realmente una capacidad global para ponernos de acuerdo y para poder ayudar a los que necesitan ayuda. Entonces, esto es algo que tiene que cambiar, pero está un poco complicado. Bueno, pues Gracias. muchas gracias, Gerardo. Pues sí, nada más comentarte que tienes muchas felicitaciones en el chat y bueno, agradecimientos de por mantenernos al tanto. También muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Cuando tengamos la siguiente ponencia, les hacemos llegar los avisos a través de la página del CIBIOR o por redes sociales. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Que estén muy bien y cuídense.